Bueno, pues hoy precisamente este viernes, como siempre de 4 a 5 de la tarde, hemos tenido algún problema técnico, por lo tanto me permito decirles a ustedes que pues iniciaremos nuestros comentarios de tertulia vespertina y nocturna debido a que pues las consecuencias internacionales de lo que está sucediendo tanto en Europa como en América tienen una forma muy importante. Vamos a hablar en primer lugar de Cataluña. Dice Orgullo de España, la manifestación que reunió ayer a más de 1 millón de personas en las calles de Barcelona en favor de la unidad de España y de las próximas elecciones del 21 de diciembre. Bueno, pues lo que sabemos es el problema que tiene Carles Puigdemont, quien en un momento determinado y después de varios años se ha determinado a hacer pues la independencia de Cataluña. Podemos decir que está muy dividido no solamente la zona de España, sino también Cataluña, y dice más del 55% de los catalanes está en contra de la independencia. Estoy leyendo algunos de los aspectos del periódico El Mundo, que tiene su colaboración con el periódico Milenio de México. La Fiscalía se querella hoy contra Carles Puigdemont en la Audiencia Nacional y contra Carme Forcadell en el Tribunal Supremo por rebelión. Dice, valora presentarse para el 21 de diciembre, mientras los anticapitalistas de Podemos reconocen la República Catalana. Evidentemente, el partido Podemos con Pablo Iglesias pues está haciendo la defensa de este elemento, sobre todo porque está muy dividido España, sobre todo por la decisión de declarar independencia por parte de Cataluña a los catalanes. Argumento para tumbar el 1 de octubre. Los catalanes a merced de un poder que no reconoce límite alguno. 20 empresas abandonan Cataluña cada hora. La crisis costará 3.300 millones de euros al Producto Interno Bruto y la pérdida de 75.000 empleos en 2018. Evidentemente, el presidente Rajoy le va a repercutir muy fuertemente a través de la economía, puesto que Cataluña otorgaba a través de su trabajo siempre en elevación económica un promedio de más de 20 millones de euros o 20.000 millones de euros permanentemente. Y vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que se dice de Cataluña, le costará 3.300 millones al Producto Interno Bruto, como lo acabamos de mencionar, y 75.000 empleos. Evidentemente esto será un rango bastante fuerte para España. Encrucijada histórica. Cuando se cumple el primer plazo dado por Rajoy, Puigdemont busca una salida para esquivar el artículo 155 y calmar toda la estructura. Moncloa le recuerda que lo aplicará si no da una respuesta clara. Evidentemente, en el momento que ellos declaran la independencia, estuvo muy claro cómo lo manifestaron, pero lo suspendieron debido a las propias actitudes del gobierno del presidente Rajoy. Los 7 exconsellers de la Generalitat y el ex vicepresidente Junquera entran a la Audiencia Nacional antes de que la juez Lamela decretara su ingreso en prisión. Evidentemente, pues estamos viendo que esto está causando muchos problemas y más se van a dar hacia el futuro. El juez envía prisión incondicional a Junqueras y a 7 exconsejeros por rebelión al creer que existe un riesgo de fuga y alta probabilidad de que destruyan pruebas. Bueno, esto evidentemente la propia policía allanó algunos lugares y se llevaron documentación muy importante. Lamela valora como prueba la huida de Puigdemont, que mientras espera su detención en Bruselas, cuestionó anoche las elecciones del 21 de diciembre por la represión sin precedentes que se dio. Recuerden ustedes que el gobierno central mandó sobre todo a la policía para que reprimiera todos esos elementos. Se llevaron boletas, se llevaron documentos y allanaron los centros sedes más importantes. A prisión ex vicepresidente y 7 exministros catalanes, dice el periódico Milenio. Emiten orden europea contra Puigdemont. Abogado del destituido gobernante aún en Bélgica confirma que España pidió su detención y solicitará su extradición y la de 4 exconsejeros. Puigdemont en libertad condicional tras entregarse y declarar en Bruselas.
El presidente catalán cesado tiene prohibido salir de Bélgica sin permiso y debe estar localizable. El proceso judicial podría alargarse más allá de las elecciones catalanas de diciembre. El periódico Milenio continúa, dice: Bélgica recibe orden europea de arresto. Puigdemont impulsó la insurrección activa. Jueza pide detener al expresidente catalán por su frontal desobediencia. La justicia española condena a cárcel al destituido gobierno catalán. Los 8 miembros del destituido gobierno regional que se presentaron ante una jueza duermen desde ayer en celdas. El presidente legítimo sigue escondido en Bruselas. Miles piden liberar a presos políticos. Madrid arresta a 8 soberanistas y ordena detener a Puigdemont. La justicia española dictó ayer prisión provisional para miembros del destituido gobierno de Cataluña. Otorgó libertad bajo fianza para un noveno independentista. El periódico El Universal presenta en su sección global: separatismo catalán. El Senado español ofreció al presidente catalán Carles Puigdemont debatir con el gobierno las medidas propuestas por el Ejecutivo Central para restaurar la legalidad en esa región autónoma. El líder de Cataluña tiene la voluntad de acudir, anunció su vocero. Crónica en el Metro, periódico dice: al calabozo 9 miembros del gobierno catalán por delitos de malversación de fondos, rebelión y sedición. Encarcelan al vicepresidente Junquera y a 8 miembros del gobierno. El periódico Milenio también publica: el proceso de extradición a España sigue su marcha. Puigdemont en libertad y dispuesto a ir a elecciones. El expresidente y 4 colaboradores se entregan en Bruselas. Un juez de instrucción le da el beneficio de salir bajo vigilancia. Y desde luego en los periódicos como El Excelsior, en donde Enrique Villarreal Ramos comenta: España, hora de la reforma federal. Después de que el presidente de la Generalitat, Puigdemont, dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña y ofreció diálogo para solución acordada, el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, respondió ante el Congreso de los Diputados que no negociará con la ilegalidad. Se hizo un llamado a aquel para que aclarara formalmente. Se hizo la declaratoria y ayer venció el ultimátum para que lo aclarase. El periódico Excelsior, en la sección global del 3 de noviembre, publica: Cataluña alista arresto del presidente Puigdemont. La Fiscalía Española pidió a una jueza de la Audiencia Nacional que emita una orden de detención contra el expresidente catalán. El abogado del imputado dice que la orden ya se liberó. Las autoridades españolas decretaron prisión provisional y sin fianza para el expresidente del gobierno catalán. En la sección de portada, España encarcela a líderes catalanes. Expresidente y los exconsejeros, dice Oriol Junqueras, Jordi Turrol, José Rull, Merixtel Borràs, Raúl Romeda, Carles Mundó, Dolores Bassa y Joaquín Forn. Son algunos de los representantes que han sido encarcelados. Dice el periódico Crónica: Puigdemont será juiciado por rebelión, pero seguirá libre. La Fiscalía Española presentará una querella contra el expresidente separatista catalán, delito castigado hasta con 30 años de cárcel. De momento no será arrestado. Y bueno, pues continuamos ahora con algunos otros elementos de lo que está sucediendo, y sobre todo las editoriales en México está determinando algunos aspectos. Y pasamos ahora a Venezuela, con algunos de los comentarios que se están haciendo, no solamente a nivel de Estados Unidos. Gobierno de Maduro no tiene material para sustituir documentos venezolanos. El 24% de solicitudes de refugio. En 10 meses, más de 2.500 venezolanos han solicitado refugio en México. Pero resulta que Venezuela no tiene papel para extender los certificados para poder ir a otro país. Incertidumbre, enfrentan la habitual burocracia que se agudiza por sus pasaportes vencidos y el riesgo de no ampliar permisos. Este es un elemento que se está viviendo en Venezuela, y bueno, pues esperemos que el gobierno de México apoye a algunos de los expatriados de Venezuela. Chavistas van por jefe parlamentario, ordenan procesar a Freddy Guevara.
tribunal notificará esta decisión a fin de que se levante la inmunidad legislativa al opositor. Cae en Argentina el ex vicepresidente de Cristina Fernández. También en Argentina están pasando problemas muy especiales. En la sección global del 9 de noviembre del periódico Excelsior dice: nuevas sanciones, Estados Unidos golpea turismo y negocios cubanos. El gobierno de Estados Unidos anunció que aplicará desde hoy las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización de relaciones con Cuba, que incluyen sobre todo prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viajes para los estadounidenses. El gobierno de Donald Trump anunció la aplicación de nuevas sanciones a la isla centradas en el sector de turismo y militar que entran hoy en vigor. Cuba mejora su política migratoria como guiño al exilio. La Habana facilitará las visas a la isla de la diáspora y organizará la obtención de la ciudadanía de los cubanos nacidos en el exterior en un intento de abrir nuevamente el régimen cubano. Pero también hay protestas. Dice: unos 578 disidentes fueron arrestados en octubre en Cuba. Cuba enfrentará la mayor ola de represión del año. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional revela reporte: Castro viola el derecho de los cubanos a libertad de movimiento. Arabia Saudita. El Comité Anticorrupción realizó nuevas detenciones y congeló unas 1.700 cuentas bancarias. Intensifican purga árabe. El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, posa para una foto con el almirante Fahd bin Abdullah al-Gifaili, nombrado como nuevo comandante de las fuerzas navales sauditas. Evidentemente, los problemas que se están dando en el mundo a través de la economía y los sistemas de corrupción que están tratando de limpiarse, lo vemos reflejado en las informaciones de los periódicos. El periódico El Universal dice: Somalia destituye a jefes de inteligencia tras atentado. Ataque al hotel de Mogadiscio deja 25 muertos, entre ellos varios funcionarios. El grupo extremista islámico Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad. Aterrizará en Colombia cumbre de emprendedores South Summit el 30 de noviembre. El 30 de noviembre llegará a Latinoamérica la primera edición de South Summit, el encuentro entre emprendedores y líderes empresariales que en Europa han recaudado alrededor de $1 millón para el proyecto de inversión de las compañías participantes, 150 fondos de inversión y más de 2.000 citas de negociación. Centroamérica peligra, en fin, estatus especial. Se abre la puerta a la deportación de unos 300.000. Tillerson dijo a la jefa interina que las condiciones de seguridad de esos países ya no son una amenaza para los habitantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que más de 300.000 migrantes haitianos y de América Central ya no necesitan un estatus de protección especial, lo que abre las puertas a su eventual deportación, informó este viernes el diario The Washington Post. Reino Unido. Sospechan de Rusia en el Brexit. Una comisión de la Cámara de los Comunes pidió en Facebook que informe sobre la compra de publicidad en el referéndum que se dio para la votación del Brexit. Londres. Legisladores británicos solicitaron información en Facebook acerca de las actividades rusas en Internet relacionadas con el referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea y el Brexit. Rusia. La policía detiene a 380 opositores. Moscú. La policía rusa detuvo ayer a más de 380 personas que se congregaron en la capital del país y en San Petersburgo para manifestaciones no autorizadas contra el presidente Vladimir Putin, denunció la organización en Rusia. Jerome Powell va por la silla de Yellen en la FED, o sea, la Federación Internacional Económica. El abogado es fuerte y listo Trump. El Senado de Estados Unidos dará el voto definitivo.
El presidente de los Estados Unidos nominó a Jerome Powell para la jefatura de la Reserva Federal en sustitución de Janet Yellen, que concluye su administración de 4 años en febrero próximo. El Senado estadounidense deberá aprobar la promoción del abogado de 68 años que ingresó al sistema de gobernadores en 2012 y romperá racha de 38 años de titulares con duración de 8 años en el cargo. Luego de 40 años nominan a un abogado para presidir la Federación Internacional en Economía, la Federación de Estados Unidos Economía. Powell será también el primer inversionista financiero que ocupará la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí las diferencias en su educación, experiencia laboral y cargos en su ocupación llenen y él. El gobierno prevé que sea más moderado con el alza de tasas. Hace 4 décadas que la dirigía William Miller, quien también era litigante. Canadá rechaza arancel de Estados Unidos a sus madereros. Considera la medida como injusta y preocupante. 75% de sus exportaciones en este rubro van al mercado estadounidense. Dice el periódico Milenio en su portada principal: Emergencia Nacional de Salud por epidemias de opiáceos, declara el mandatario. Trump: 90% de la heroína en Estados Unidos llega vía a México. El muro tendrá un gran impacto para resolver este problema. Dice, concluye construcción de 8 prototipos. Capturan a operador de los hijos del Chapo, cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición. Bueno, también los periódicos han estado mencionando esta semana que el Chapo Guzmán pues tiene problemas mentales bastante fuertes, probablemente por el tipo de protección que se le está dando en la cárcel, donde no se apaga la luz, constantemente se le despierta, etcétera, etcétera. Retira nominación un aliado de Trump. Sam Clovis fue propuesto por el presidente para un alto cargo en el Departamento de Agricultura. Clovis, ex asesor de la campaña electoral de Trump, se ha visto afectado por las recientes revelaciones de la investigación de la trama rusa. Deficiente protección de la Secretaría de Relaciones Exteriores a paisanos en Estados Unidos. La auditoría formuló 55 recomendaciones. Los consulados entregaron 42 millones de dólares a ONG sin evaluar sus proyectos. El periodo revisado de 2016, cuando el republicano ganó las elecciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores y sus 50 representaciones en Estados Unidos incurrieron en deficiencias considerables. En la sección global del periódico Excelsior encontramos que hubo durante esta semana, la semana pasada, una serie de asesinatos, sobre todo en la iglesia en Texas. Esta matanza, dice, un ex militar de 26 años disparó con un fusil de asalto contra los fieles que oraban en la primera iglesia bautista en Sutherland Spring, un poblado rural de Texas. El saldo es de 26 muertos y 26 heridos. Atacan la iglesia tejana. Un hombre abrió fuego en una localidad de Texas y le dio muerte a varios de los que estaban ahí. Y sobre todo se habla de este atacante que es David Killig. La hija del pastor es una de las víctimas que se dieron en este lugar. ¿Cuál fue la respuesta de Donald Trump? Pide Donald Trump ejecutar al autor del atentado en Nueva York también. La pena capital no existe en el estado. El mandatario se retracta sobre enviar a Saipov a Guantánamo y pide que siga en el país del horrible crimen que cometió. El periódico Crónica del Metro nos dice: tirador mata a 26 personas en Texas. Un hombre armado vestido de negro entró a una iglesia bautista cercana a la ciudad de San Antonio y disparó a los fieles. En la sección Fronteras del periódico Milenio dice: el ataque en un templo bautista en Sutherland Spring, el peor tiroteo de masa del estado. El gobernador, el presidente de Estados Unidos, envía condolencias. En la sección El Mundo también se habla de este hecho verdaderamente fuerte y sobre todo que días antes se había suscitado
en un hotel muy importante en Las Vegas que dejó 59 muertos y ahora 23. Pues quisiéramos comentar qué está pasando en los Estados Unidos, que estas matanzas son bastante fuertes durante varios días y sobre todo una inquietud en todos los Estados Unidos. El presidente Donald Trump va a China y Xi Jinping lo recibe con alfombra roja. El presidente chino rompió el protocolo para las visitas de Estado y dio un recorrido a su homólogo por la ciudad prohibida. Evidentemente los intereses que tiene Donald Trump en China, que probablemente tenga una venta de productos norteamericanos por 2.500 millones de dólares, pues será un triunfo para sus seguidores, sobre todo los que eligieron al señor Donald Trump. 89 millones de afiliados tendría el Partido Comunista en China, según datos vinculados durante el 19º Congreso Nacional de esta organización política, celebrado el 18 de octubre pasado en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín. Otro de los elementos que se ha presentado es un seguimiento con el comercio que se está teniendo de Estados Unidos siendo presidente Donald Trump. Señalan a Ross y Tillerson, exhiben a piezas clave de Trump. Investigación sobre paraísos fiscales involucra al secretario de Comercio de Estados Unidos en operaciones con empresas rusas. El escándalo salpica a Twitter y Facebook. La reina Isabel II, Bono y Madonna están implicados en estos hechos. Y sobre todo, dice Wilbur Ross, hace negocio con Rusia. Una empresa del secretario de Comercio de Estados Unidos tiene relación con gente cercana a Vladimir Putin y sobre todo con Maduro en Venezuela. El partido de Donald Trump usó un vehículo conveniente para satisfacer, sabrá Dios cuál, heridas narcisistas ha pasado a firmar parte de la propiedad. Hasta bien entrado el año de 2015, casi nadie imagina que a 3 años más tarde el Partido Republicano estadounidense dependería casi por completo de las decisiones y caprichos de Donald Trump, escribe León Krause en la sección Nación de El Universal. Pasamos a la economía y ahí vemos sobre todo la economía en la sección dinero por parte del periódico Excelsior. Dice: zonas económicas especiales, la mejor arma contra Trump. Los beneficios tributarios potenciarán el comercio con el resto del mundo, afirmó Enrique Huesca, secretario ejecutivo de la Autoridad Federal. Zonas económicas especiales en el Plan B, nos dice sobre todo el antídoto para el proteccionismo. Con un régimen aduanero diferente e incentivos fiscales, aumentan el atractivo del país para recibir inversiones, sectores que serán impulsados. Las zonas decretadas está precisamente Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas, Campeche, Tabasco, Salina Cruz y Yucatán. Pero también debemos recordar lo que aconteció hace prácticamente 8 días, donde el atentado en ciclovía de Nueva York y da 8 muertos, de los cuales 5 eran argentinos, y hemos visto pues toda la problemática que causó con estos elementos de la muerte en un atentado que se dio en una ciclovía. Atropellamiento en Nueva York, deja 8 muertos y 11 lesionados. El atacante condujo una camioneta por un carril de bicicletas en la zona sur de Manhattan. Hospitalizado el agresor, un migrante de Uzbekistán de 29 años con residencia ilegal. Fue un acto de terror perpetrado por un solo individuo, dicen autoridades locales y federales, que conducía una camioneta. Y bueno, al estar viendo los artículos que se han publicado en los periódicos, amigos, pues nos encontramos, dice: cacería de brujas en Hollywood, pero hace ya algunos años. Los actores Humphrey Bogart, Charles Chaplin, Katharine Hepburn, Walt Disney fueron algunos de los personajes de Hollywood implicados en esta polémica. Dice así: se cumplen 70 años de que el macartismo acusara y consiguiera y persiguiera las figuras como Humphrey Bogart y los que ya hemos mencionado, Judy Garland, a quienes calificaba de comunistas. Donald Trump
le refutan sus dichos, a pesar de que el presidente de Estados Unidos asegura que contacta a todas las familias de los soldados caídos. Los allegados a estos no dicen lo mismo, decepcionados de que ni siquiera llamó y me agradeció por el máximo sacrificio de mi hijo. Eso es lo único que quería escuchar. Y aparecen las fotografías de los soldados que fueron muertos en una trampa que se les puso, dice de izquierda a derecha, Jeremiah Johnson, Brian Black, Dustin Wright y David Johnson, quienes perdieron la vida en un combate. Algunos de ellos, sobre todo en Maryland, los sobrevivientes del ataque que hace rato mencionábamos en la iglesia, dice el sheriff Jeffrey Gardner, muestra la foto de Reddy Prince, de 37 años, presunto autor del tiroteo en Maryland. La ciencia abofetea a Donald Trump. Recuerden ustedes que él no quiso firmar precisamente el documento de los cambios climáticos y no lo reconoce. Tras los recientes eventos climáticos extremos vividos por algunos países, los anuncios de Estados Unidos de salirse del Acuerdo de París y de derogar el Plan de Energía Limpia, así como la publicación hace unos días de 2 reportes científicos que señalan los efectos dañinos de las actividades humanas. Hoy arrancó en Bonn, Alemania, la conferencia de las partes bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El carbón térmico, ganador en el renacer del sector en Estados Unidos, minas de la variedad metalúrgica quedan rezagadas. El mineral del tipo usado para alimentar centrales eléctricas saca de la quiebra a gigantes de la industria como Peabody. Y pasamos a algunos otros comentarios de lo que está sucediendo en la política de cambio. Sobre todo, llaman a evitar conflictos de interés con nuevo fiscal. Victor White pide contrastarse con delitos que impactan a la ciudadanía. El fiscal de Estados Unidos afirmó que las cifras del nuevo sistema penal en México no significan que se haya hecho justicia. En diciembre habrá nuevo fiscal en México electoral, Emilio Gamboa. La FEPADE se encuentra sin titular debido a que Santiago Nieto fue removido del cargo porque su supuesta filtración informa sobre el caso Lozoya. Bueno, esto tiene evidentemente una norma de tipo político bastante fuerte. Lamenta que Santiago Nieto desistiera de regresar a la FEPADE, asegura que el PRI está en desacuerdo con el pase automático. No a un fiscal carnal en la FEPADE. El primer paso para que esto ocurra es que el Senado convoque a un proceso de selección transparente y de apertura total a la sociedad. Evidentemente este cambio del señor Nieto tiene un razonamiento, porque el Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a lo que nos están diciendo algunos elementos en las editoriales periodísticas, pues nos habla de que será un fiscal incómodo que no va a favorecer al Partido Revolucionario Institucional. Hoy vence el plazo y los senadores optaron por descansar. El martes convocarán a esta estructura para elección del nuevo fiscal. El plazo legal para obtener la remoción de Santiago Nieto Castillo frente de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales expira hoy viernes, sin que los senadores hayan hecho válido este derecho. Fiscalías, una ruta para enmendar. Santiago Nieto, ex titular de la FEPADE. La semana pasada la Procuración de Justicia del país visitó y vivió días difíciles a la renuncia del ex procurador Cervantes, que asumió la abrupta y sacó implicada la remoción del fiscal electoral, sobre todo por supuestamente haber dado información sobre Odebrecht, sobre todo en esta investigación que se presentó el informe de consulta nacional para un nuevo modelo de procuración de justicia. Evidentemente, pues esto causaría problemas por los sistemas de votación que se tendrían hacia el futuro. Zanjar la polarización, en tanto que los dos bloques formados en el Senado se aprestaban a medir fuerzas para ver si ratificaban o revertían la decisión tomada por el procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, al remover de su cargo a Santiago Nieto, fiscal especial para la atención de delitos electorales.
Dice así: en diciembre habrá fiscal electoral, dice uno de los directivos del PRI. El coordinador del PRI en el Senado aseguró que el compromiso de su partido y de otros grupos parlamentarios es concretar todos los nombramientos pendientes antes de que concluya este periodo. El Partido Acción Nacional exige que el nuevo fiscal sea partidista. Fernando Herrera, coordinador panista en el Senado, dice que el titular de la FEPADE no puede estar ligado a los partidos. Y nueva amenaza electoral rumbo a las elecciones nacionales, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. El Instituto Nacional Electoral admite que ha habido intentos de penetrar el sistema informático electoral del país. Los fiscales especiales pero a su pesar, el Senado de la República podría obligar a Santiago Nieto a retomar la posición para la que fue elegido, pero ahora ya sabemos que él renunció a toda esta estructura. Falta ver qué hace la Procuraduría General de la República respecto a las irregularidades confesadas en Odebrecht. Y ya sabemos que Odebrecht ha ofrecido a muchos personajes importantes, entre ellos se dice que Enrique Peña Nieto, y sobre todo buscar la manera más importante de lograr este elemento de cómo llegó Enrique Peña Nieto al poder en las elecciones correspondientes. El caso Odebrecht también ya tiene en lista Procuraduría General de la República, investiga a 1.937 personas por corrupción. Indagan las denuncias presentadas en ASF, según el informe que presentó Raúl Cervantes al Senado. Acusan a Peña Nieto de abuso de autoridad y violar la ley. No a Peña Nieto, a Nieto. Me equivoqué. No? Dice, Lozoya interpone denuncias ante la FEPADE. El extitular de Pemex se declara inocente respecto a las imputaciones que presentó el Partido de la Revolución Democrática. Es fiscal, es protagónico y debe ser sancionado, afirma el abogado Javier Coello. Bueno, aquí está el inicio de este cambio, de este personaje que evidentemente, pues al desaparecer de la FEPADE, Santiago Nieto, y yo me equivoqué diciendo Peña Nieto, bueno, pero de todas maneras está involucrado el presidente Enrique Peña Nieto en ello hasta este momento, por los comentarios que se han publicado en varios periódicos que no quieren a una autoridad que tenga una relación que vaya a perjudicar las respuestas en delitos electorales para la próxima etapa de 2018. Santiago Nieto y el derrumbe institucional. Antier, en la presentación del informe de la Consulta Nacional sobre el modelo de procuración de justicia, Construyamos Justicia, María Amparo César dijo lo siguiente: a los mexicanos se les está agotando la paciencia ante la injusticia que viven todos los días, una injusticia amplificada por la inseguridad y la violencia descontrolada. A la democracia se le está terminando la legitimidad por la ausencia del Estado de Derecho. Y sobre todo, dice, violaciones, filtraciones de Nieto ameritan la cárcel, dice el dirigente nacional de Tricolor. Y a este personaje pues lo tenemos ubicado en varias declaraciones que ha hecho. Dice así: las presuntas violaciones que cometió Santiago Nieto sobre la reserva de la investigación ameritan prisión de 4 a 10 años de acuerdo con el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos, dice el presidente del PRI, Enrique Ochoa. Nieto se baja de la fiscalía, pero Lozoya va por él. Se violó el código de ética de la Procuraduría General y la ley, asegura el abogado del extitular de Pemex. Evidentemente, lo que se está viendo es que la investigación que estaba realizando el señor Nieto era precisamente por el otorgamiento de $10 millones al señor Lozoya. Y se le acusa de haber violado el código a través de la información que virtió en la investigación que se estaba haciendo. Vamos contra el exfiscal, anuncia abogado de Lozoya. Sin lugar a dudas se violó la ley, que aún es más grave tratándose de un funcionario que se supone debió tener conducta ética intachable. La mayoría de la heroína de Afganistán, dice Osorio, a los Estados Unidos. El Senado sin candidato para la FEPADE.
privan recelos. Bueno amigos, pues vamos a continuar en la siguiente etapa el próximo viernes haciendo los comentarios que corresponden a lo que ha pasado con Odebrecht y sobre todo las investigaciones de Arely Gómez, titular de la CEPAFE. El caso también está relacionado con la campaña presidencial priista de 2012 y bueno, pues es lo que estábamos comentando hace un momento a través de lo que sucedió con el otorgamiento de Odebrecht acerca de algunos cuantos millones de dólares para la campaña que se realizó en 2012 en el sexenio correspondiente al presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, un servidor de ustedes les da las gracias, Carlos Jiménez, y les dice hasta el próximo viernes. También le damos las gracias a Karina, quien está llevando el sistema de imágenes, apoyándonos en lo que estamos comentando. Amigos, nos vemos hasta el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. Y recuerden ustedes, tertulia vespertina y nocturna a través de planeta2013.tv todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Gracias amigos, hasta la próxima.